Imposible. Médicamente imposible. Lógicamente imposible. Un hombre de 90 años y una mujer estéril no pueden tener hijos. Pero cuando Alá dice sé, todas las imposibilidades desaparecen. La historia del profeta Zacarías nos muestra cuán fácil es para Alá lo que nosotros llamamos imposible. ¿Están listos? Bienvenidos a La esencia de la sabiduría. En este vídeo comenzamos con la primera parte de la sura Maryam, el capítulo 19 del Corán. Esta sura fue revelada en la Meca y narra uno de los milagros más importantes de la historia humana. Cuando los musulmanes emigraron a Abisinia y recitaron esta sura al rey cristiano Negus, el rey no pudo contener sus lágrimas y dijo: «Esto proviene de la misma fuente que trajo Jesús». En esta primera parte veremos la historia del profeta Zacarías, cómo un padre en medio de la desesperanza se refugió en Alá y cómo se realizó un nacimiento milagroso. También descubriremos qué significa esta historia para nuestras vidas. Comencemos. Versículo 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. Explicación. La sura Maryam comienza con la secuencia más larga de letras misteriosas en el Corán, 5 letras. ¿Qué son estas letras? ¿Qué significan? Como recordarán de nuestro vídeo anterior sobre la sura Al-Kalam, 29 suras del Corán comienzan con este tipo de letras. Se llaman muqatta'at, es decir, letras leídas por separado, como alif, lam, mim, o como aquí, kaf, ja, ya, ain, sad. Según una narración de Ibn Abbas, estas letras son de los nombres de Alá. Algunos eruditos dicen, estas son un secreto entre Alá y el profeta, no podemos conocer completamente su significado. El imam Fajruddin Ar-Razi hace una hermosa explicación. Estas letras muestran el milagro del Corán. Los árabes conocen estas letras, las usan en sus conversaciones diarias, pero Alá ha creado tal libro con estas letras que nadie puede hacer uno similar. Hay 28 letras en el alfabeto árabe. El total de letras misteriosas usadas al principio del Corán es exactamente 14, la mitad del alfabeto. Es como si Alá nos dijera: ustedes hablan, leen y escriben con estas letras, pero no pueden hacer un libro así, con estas simples letras. El imam Ghazali dice sobre esto: estas letras nos recuerdan que el conocimiento del siervo es limitado, mientras que el conocimiento de Alá es infinito. Mevlana tiene una hermosa expresión. La letra es letra, pero de la letra nace una luz. Esa luz abre el ojo del corazón. Versículo 2. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Esta es la mención de la misericordia de tu Señor hacia su siervo Zacarías. Explicación. La sura comienza y ¿qué dice la primera frase? La misericordia de tu Señor. ¿Qué hace Alá aquí antes de narrar sobre el profeta Zacarías? Destaca su misericordia. Esto es muy importante, porque la historia que se narrará es una historia de milagros, y cada milagro es una manifestación de la misericordia de Alá. Observen, no dice Zacarías, dice su siervo Zacarías. Este es un título de honor. En el Corán, Alá usa esta expresión para sus siervos amados. Alá dice en la sura An-Najm sobre el profeta Muhammad, reveló a su siervo, y en el versículo 51 de la sura Maryam sobre el profeta Moisés, cuando menciones a nuestro siervo Moisés. Ibn Kathir escribe en su exégesis, Alá se refiere al profeta Zacarías como mi siervo. Esto muestra cuán elevada es su posición. ¿Por qué comienza con la historia del profeta Zacarías?
La Sura Maryam en realidad narrará la historia de María y Jesús, pero comienza primero con la historia del profeta Zacarías. ¿Por qué? At-Tabari dice en su exégesis: ambas historias tratan de nacimientos milagrosos. La historia del profeta Zacarías es una preparación para la historia de María. Si la gente acepta el milagro de Zacarías, aceptarán también el milagro de María. Piensen, el nacimiento de un hijo de un hombre anciano y una mujer estéril es un milagro, pero el nacimiento de un hijo de una mujer sin padre es un milagro aún mayor. Alá nos dice: si crees en el primero, creer en el segundo debería ser más fácil. Hoy nosotros también enfrentamos cosas que llamamos imposibles. No encontrar trabajo, no poder casarse, no poder sanar. Decimos imposible. Pero ¿qué nos recuerdan estos versículos? La misericordia de Alá está por encima de todo. Cuando Él quiere, dice sé y es. Versículo 3. إذ نادى ربه نداء خفيا. Cuando invocó a su Señor en secreto. Explicación. ¿Por qué en secreto? El profeta Zacarías oró a Alá en secreto. ¿Por qué en secreto y no abiertamente? Ibn Kasir menciona 3 razones. La primera, la oración secreta es más sincera, más íntima. No hay ostentación, no hay hipocresía. Solo estás tú y tu Señor. Contiene humildad y sinceridad. La segunda razón, el profeta Zacarías era anciano. Si hubiera orado abiertamente diciendo, quiero un hijo, la gente quizás se habría reído. Dirían, a esta edad, ¿qué hijo? La tercera, la oración secreta muestra la humildad del siervo. No espera nada de la gente, solo espera de Alá. El profeta Muhammad dijo: la caridad secreta apaga la ira del Señor. La oración secreta trae paz al corazón de la persona. Tirmidí. Versículo 4. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Dijo: Señor mío, ciertamente se han debilitado mis huesos y mi cabeza se ha encendido con canas. Pero en invocarte, Señor mío, nunca he sido desgraciado. Explicación. Este es uno de los ruegos más conmovedores de la historia humana. La desesperación de un hombre anciano y aún así su esperanza en Alá. Se han debilitado mis huesos. Descripción de la vejez. El profeta Zacarías describe aquí su condición física. ¿Por qué menciona los huesos? Porque los huesos son la base del cuerpo, su soporte. Cuando los huesos se debilitan, significa que ya no te queda fuerza. Fajruddin Ar-Razi dice: cuando una persona envejece, lo último que pierde es la fuerza de sus huesos. El profeta Zacarías con esta expresión quiere decir: ya soy muy anciano. Mi cabeza se ha encendido con canas. El versículo usa la palabra encendido en español. ¡Qué imagen tan poderosa! Las canas no simplemente aparecieron, sino que se encendieron como un fuego. Es como si el cabello blanco se extendiera ardiendo por toda su cabeza. Al-Qurtubi dice en su exégesis: esta palabra encendido nos muestra cómo las canas se propagan rápidamente. Un día son unas pocas aquí y allá, luego cubren toda la cabeza como llamas que se extienden. El profeta Zacarías habla de este rápido envejecimiento. El Imam Ghazali sobre la vejez. La vejez es una etapa, una parada en el camino del ser humano de este mundo al más allá. La persona inteligente recuerda mucho a Alá en esta parada. En invocarte nunca he sido desgraciado. Presten atención a esta expresión. ¿Qué dice el profeta Zacarías? Oh Señor, siempre he orado a ti, y tú siempre has aceptado mis oraciones. Nunca he sido infeliz orándote, nunca me he decepcionado. Este es el hablar de la experiencia. El profeta Zacarías había orado mucho a Alá en su larga vida, y Alá siempre había respondido.
Ahora, en el último periodo de su vejez, se refugia una vez más en Alá. Hadices del profeta Muhammad sobre orar. La oración es la esencia de la adoración. Tirmidí. Alá ama que se le invoque. Cuando su siervo ora con sus manos, él se avergüenza de devolverlo con las manos vacías. Abu Dawud. Hoy nosotros también envejecemos. Quizás nuestra salud se deteriora, nuestra fuerza disminuye. ¿Pero qué nos enseña el profeta Zacarías? La vejez no es alejarse de Alá, es un tiempo para acercarse más a Él. Falta de hijos, desempleo, enfermedad. Pase lo que pase, no debemos dejar de orar a Alá. Porque como dijo el profeta Zacarías, nunca hemos sido infelices orando a Alá. Versículo 5. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Ciertamente temo a los parientes después de mí, y mi esposa es estéril. Concédeme de tu parte un heredero. Explicación. Ahora el profeta Zacarías explica la verdadera razón de su súplica. ¿Qué pide y por qué lo pide? Temo a los parientes después de mí. ¿Qué significa esto? ¿De quién teme el profeta Zacarías? Ibn Kasir transmite dos opiniones en su exégesis. Primera opinión. El profeta Zacarías era el líder religioso de los hijos de Israel. Pero la mayoría de su pueblo se había alejado de la religión, sumergido en lo mundano. El profeta Zacarías se preocupaba. Después de que yo muera, ¿quién guiará al pueblo por el camino recto? ¿Quién tiene conocimiento, virtud, temor de Dios? Segunda opinión. El profeta Zacarías tenía algunos parientes que competían entre sí por herencia y posición. El profeta Zacarías pensaba, si yo muero, estos pelearán por la posición profética. Los asuntos religiosos serán descuidados. La explicación de At-Tabari. El profeta Zacarías no se preocupaba por una inquietud personal, sino por el futuro de la religión. Él era un verdadero líder. El deber del líder es pensar no en el hoy, sino en el mañana. Mi esposa es estéril. El profeta Zacarías menciona claramente la condición de su esposa. Su esposa no puede tener hijos. Esta era una gran dificultad en aquella época. La sociedad veía a las mujeres sin hijos como incompletas. Pero presten atención. El profeta Zacarías no culpa a su esposa, no la menosprecia. Simplemente presenta la situación a Alá. El profeta Muhammad dijo: cásense con mujeres que tengan muchos hijos y sean amorosas, porque en el día del juicio me enorgulleceré de su gran número ante otras naciones. Abu Dawud. Pero al mismo tiempo también dijo: Alá tiene misericordia también para una mujer estéril. Si esa mujer es paciente, Alá le dará su recompensa en este mundo o en el más allá. Concédeme de tu parte un heredero. La expresión de tu parte es muy importante. El profeta Zacarías está diciendo: oh Señor, este asunto ya no es posible por medios normales. Si va a suceder, solo puede suceder con tu milagro. La palabra heredero no significa solo hijo. También significa el que guía por el camino correcto, ayudante, amigo. El profeta Zacarías no solo pide un hijo que continúe su religión, que guíe a su pueblo por el camino correcto. Ibn Arabi ha interpretado este tema así: la súplica del profeta Zacarías no era un deseo egoísta. Él quería un sucesor para mantener viva la religión de Alá. Este tipo de oraciones son las más aceptadas. Hoy hay muchas parejas que desean tener hijos. Tratamientos, cirugías, remedios. Pero a veces ninguno funciona. Es entonces cuando, como el profeta Zacarías, hay que refugiarse en Alá. Y no debemos olvidar esto. Tener un hijo no es solo un asunto de posesión. Como el profeta Zacarías, debemos pensar en qué tipo de persona será ese niño. ¿Cómo servirá a Alá? Versículo 6.
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Que me herede a mí y herede de la familia de Jacob. Y hazlo, Señor mío, a alguien con quien estés complacido. Explicación. Que me herede. Aquí se menciona la palabra herencia. ¿Pero qué herencia? ¿Dinero? ¿Bienes? ¿Propiedades? No. Los profetas no dejan herencia material. El profeta Muhammad dijo: nosotros, la comunidad de profetas, no dejamos herencia de bienes. Lo que dejamos es conocimiento. Bukhari, Muslim. Entonces, ¿qué quiere heredar el profeta Zacarías? Herencia de conocimiento. Zacarías era un profeta que conocía la Torá, que enseñaba los mandamientos de Alá. Lo que deseaba era que este conocimiento no se perdiera. Herencia profética. Deseaba que continuara la tradición profética que venía del linaje de Jacob. La explicación de Al-Qurtubi. El heredero que deseaba el profeta Zacarías no era un heredero mundano. Él quería un hijo que heredara la profecía y el conocimiento. Y herede de la familia de Jacob. ¿Por qué el profeta Zacarías menciona específicamente a Jacob? Porque el profeta Zacarías era del linaje del profeta Jacob. Y el profeta Jacob era nieto del profeta Abraham, hijo del profeta Isaac. Es decir, Zacarías era de un linaje muy antiguo de profetas. Ibn Kasir dice: el profeta Zacarías deseaba que su hijo liderara no solo a él, sino a todo el linaje de Jacob. ¡Qué súplica tan amplia! Hazlo a alguien con quien estés complacido. Presten atención. El profeta Zacarías no solo dice, dame un hijo. Dice, dame un hijo con quien estés complacido. El significado de la palabra complacido. Alguien que está complacido con Alá. Alguien con quien Alá está complacido. Una complacencia mutua. Mevlana dice, es fácil que el siervo esté complacido con Alá. Lo difícil es que Alá esté complacido con el siervo. Así debe ser la oración de cada padre y madre, de cada progenitor hoy. No solo que tenga un hijo, sino que tenga un hijo que te sirva, que esté complacido contigo, con quien tú estés complacido. El profeta Abraham, cuando nació su hijo Ismael, ¿qué dijo? Señor mío, haz que yo y mi descendencia seamos de los que establecen la oración. Ibrahim, 40. Hoy muchos padres se preocupan por el éxito material de sus hijos. Buena escuela, buena universidad, buen trabajo. Pero ¿cuántos oran diciendo que sea un buen musulmán? El profeta Zacarías nos enseña: un hijo es un depósito sagrado. Y crear ese depósito de manera digna para Alá es nuestra responsabilidad. Versículo 7. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Oh Zacarías, te damos la buena nueva de un hijo cuyo nombre será Juan. No hemos dado este nombre a nadie antes. Explicación. El milagro se está realizando. Alá ha aceptado la súplica del profeta Zacarías y le da la buena nueva. Te damos la buena nueva de un hijo. Esta buena nueva llegó a través de los ángeles. En otro lugar del Corán, en el versículo 39 de la sura Al-Imran, dice: cuando Zacarías estaba rezando en el templo, los ángeles le llamaron. Alá te anuncia la buena nueva de Juan. Piensen, cuando una persona está en su momento más difícil, cuando se siente más desesperada, cuando se dirige a Alá, es en ese momento cuando Alá envía a sus ángeles para dar la buena nueva, cuyo nombre será Juan. Alá mismo está poniendo el nombre del niño. ¡Qué gran honor es este! ¿Cuál es el significado del nombre Juan? En árabe, la palabra Juan viene de la raíz vivir, dar vida. Significa vivir, revivir, dar vida. Ibn Kasir dice: Alá eligió este nombre porque Juan nacería de un vientre estéril. Como si ese vientre estuviera muerto, Alá lo reviviría. Otra opinión es esta:
El profeta Juan reviviría los corazones de las personas. Los sacaría de la ignorancia y los llevaría a la fe. No hemos dado este nombre a nadie antes. Esta expresión es muy importante. ¿Qué significa? Ibn Abbas dice, no habíamos dado el nombre de Juan a nadie antes. Este nombre se usó por primera vez. Fajruddin Ar-Razi da otra explicación. Las características de Juan eran características sin igual. Nunca vino alguien como él. De hecho, en la historia, el nombre Juan se hizo común después de este profeta. En el mundo islámico como Juan, en el cristianismo como John, Juan, en el judaísmo como Yochanan. El profeta Muhammad dijo, en el día del juicio serán llamados por sus nombres y los nombres de sus padres. Por lo tanto, pongan buenos nombres. Abu Dawud. También dijo, los nombres más queridos por Alá son Abdullah y Abdurrahman. Los nombres de profetas también son hermosos. Muslim. Cuán cuidadosos deben ser los padres hoy al poner nombre a sus hijos. El nombre es la identidad de una persona, una carga que llevará toda su vida. Versículo 8. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Zacarías dijo, Señor mío, ¿cómo puedo tener un hijo cuando mi esposa es estéril y yo he alcanzado la vejez extrema? Explicación. El profeta Zacarías está asombrado. Ha recibido la buena nueva del milagro, pero, como ser humano, pregunta cómo sucederá esto. ¿Cómo puedo tener un hijo? Esta pregunta no es negación, es asombro. ¿No cree Zacarías? No, él cree. Pero la mente humana a veces se asombra ante los milagros. Ibn Kasir dice, esta pregunta del profeta Zacarías no es cuestionar el poder de Alá. Es curiosidad sobre cómo se realizará este milagro. Vemos en el Corán que otros profetas también hicieron preguntas similares. El profeta Abraham preguntó cómo se resucita a los muertos. Al-Baqará 260. La Virgen María preguntó, no me ha tocado ningún hombre, ¿cómo tendré un hijo? Mariam 20. Mi esposa es estéril. El profeta Zacarías recuerda nuevamente la condición de su esposa. Médicamente es imposible que tenga hijos. He alcanzado la vejez extrema. La palabra extrema significa podrido, seco. Zacarías no solo es anciano, es extremadamente anciano. Incluso sus huesos están débiles. Según las narraciones, el profeta Zacarías tenía entre 90 y 120 años en ese momento. Su esposa tenía alrededor de 98 años. At-Tabari dice en su exégesis, estas expresiones del profeta Zacarías son para enfatizar cuán grande es el poder de Alá. En una situación que parece imposible, cuando Alá dice sé, sucede. Hoy la medicina ha avanzado mucho. Hay bebés de probeta, tratamientos de FIV. Pero aún así algunas parejas no pueden tener hijos. Es entonces cuando no basta con confiar solo en la medicina. Se necesita el permiso de Alá. Versículo 9. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. El ángel dijo, así será. Tu Señor ha dicho, esto es fácil para mí. Ya te creé antes cuando no eras nada. Explicación. Llega la respuesta de Alá, y esa respuesta revela el secreto de todos los milagros. Esto es fácil para mí. Para Alá nada es difícil. Él dice, sé, y esa cosa inmediatamente es. Dice en el Corán, su mandato, cuando quiere algo, es solo decirle, sé, y es. Yasin 82. El Imam Ghazali dice, lo que es imposible para el ser humano es lo más fácil para Alá, porque Él tiene el poder. Nosotros somos siervos impotentes. Ya te creé antes cuando no eras nada.
Esta es la prueba más fuerte. Alá le recuerda al profeta Zacarías: en un tiempo no existías. No eras ni siquiera una gota de agua en tu madre. No eras nada. Yo te creé. Entonces, ¿por qué sería difícil darte un hijo en la vejez? Esta lógica es muy poderosa. Si Alá puede crear a un ser humano de la nada, darle un hijo en la vejez es ciertamente más fácil. Fakhruddin Ar-Razi dice: crear de la nada es más difícil que crear algo de lo existente. Pero para Alá ambos son fáciles. Los versículos 77 a 79 de la Sura Yasin dicen: ¿no ve el ser humano que fue creado de una gota? Sin embargo, es un oponente declarado. Nos da ejemplos y olvida su propia creación. Dice: ¿quién dará vida a los huesos cuando estén podridos? Di: los dará vida quien los creó por primera vez. Él conoce toda creación. La hermosa palabra de Mevlana: tú no existías, Él te hizo existir. Estabas agotado, Él te revivió. Entonces confía en Él. Suelta todo excepto Él. Hoy nosotros también a veces decimos: este trabajo no se puede hacer, esto es imposible. No encontramos trabajo, no podemos casarnos, no podemos pagar nuestras deudas. Y caemos en la desesperanza. ¿Pero qué nos dice este versículo? ¿Alá que te creó de la nada no puede crearte un trabajo, un cónyuge, una salida? Claro que puede. Alá crea una salida en cada dificultad. Con cada dificultad viene un alivio. Muslim. Entonces, no nos rindamos, no caigamos en la desesperanza. Confiemos en Alá y sigamos orando. Versículo 10. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Zacarías dijo: Señor mío, dame una señal. Alá dijo: tu señal será que no hablarás a la gente durante 3 noches, aunque estés sano. Explicación. El profeta Zacarías pide una señal de que esta buena nueva se hará realidad. Señor mío, dame una señal. Esta petición no es por duda, sino para agradecer la bendición de Alá y esperar ese momento con impaciencia. Ibn Kasir dice: el profeta Zacarías no pidió una señal por dudar, sino para sentirse más tranquilo en su corazón y prepararse mejor para esta gran bendición. En el Corán, la Virgen María también recibió una señal similar. Ella también no hablaría con la gente durante 3 días. Al-Imran 41. No hablarás a la gente durante 3 noches. Alá le da una señal muy interesante. No podrá hablar durante 3 días. Pero presten atención, esto no es una enfermedad. Dice, aunque esté sano. Es decir, su lengua quedará inmóvil, pero esto será por la sabiduría de Alá. Fakhruddin Ar-Razi explica: esto era tanto una prueba como una misericordia para el profeta Zacarías. Prueba porque no hablar era difícil. Misericordia porque durante esos 3 días solo recordaría a Alá. ¿Por qué no hablar? Algunos exégetas dicen: Alá silenció la lengua del profeta Zacarías para ocuparlo solo con el recuerdo. No tendría conversaciones innecesarias con la gente, solo recordaría a Alá. ¿Cuánto hablamos hoy? Palabras innecesarias, chismes, conversaciones vacías. ¿Podemos controlar nuestra lengua? El profeta Muhammad dijo: quien cree en Alá y en el día final, que hable bien o que calle. Bukhari, Muslim. También dijo: una de las bellezas del Islam de la persona es abandonar lo que no le concierne. Tirmidhi. Versículo 11. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Entonces salió del nicho de oración hacia su pueblo y les hizo señas de que glorificaran a Alá mañana y tarde. Explicación. El profeta Zacarías ya no puede hablar. Entonces, ¿qué hace? Salió del nicho de oración. El nicho es el lugar especial de adoración.
El profeta Zacarías salió de ese lugar especial donde había orado a Alá y se dirigió a su pueblo. Les hizo señas. Como no puede hablar, trata de comunicarse con gestos y señas. ¿Qué dice? Glorifiquen mañana y tarde. Es decir, recuerden a Alá, glorifíquenlo, agradézcanle. At-Tabari dice, el profeta Zacarías aconseja a su pueblo agradecer por esta gran bendición. Él mismo no puede hablar, pero aún así guía a su pueblo hacia el bien. ¿Qué es la glorificación? Glorificar significa purificar a Alá de atributos deficientes, exaltarlo. Decir gloria a Alá significa Alá está libre de toda imperfección. El profeta Muhammad dijo, decir gloria a Alá, alabado sea Alá, no hay más Dios que Alá. Alá es el más grande, me es más querido que todo sobre lo que sale el sol. Muslim. Mañana y tarde. ¿Por qué específicamente mañana y tarde? Porque estos son los momentos más bendecidos del día. La mañana es el comienzo de un nuevo día. La tarde es el momento en que se hace el balance del día. El versículo 130 de la surá Taha dice, glorifica a tu Señor mañana y tarde. Hoy pasamos horas en las redes sociales. ¿Pero cuántos minutos dedicamos a recordar a Alá? El profeta Zacarías, aunque no puede hablar, guía a su pueblo hacia el recuerdo. Nosotros podemos hablar, pero nos alejamos del recuerdo. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. Versículo 12. Alá dijo, oh Juan, toma el libro con firmeza. Y le dimos sabiduría siendo aún niño. Explicación. Ahora la surá pasa al periodo después del nacimiento del profeta Juan. Alá se dirige directamente a él. Oh Juan, toma el libro con firmeza. ¡Qué orden tan poderosa! Alá le dice al profeta Juan, no solo leas el libro, aférrate a él con firmeza, vívelo, vive con él. El libro aquí es la Torá. El profeta Juan era un profeta enviado a los hijos de Israel y enseñaba la Torá. Con firmeza, la expresión con fuerza, con intensidad, es muy importante. Es decir, no te acerques a la Torá de manera superficial. Aférrate completamente a ella. Protégela. Vive según ella. Ibn Kasir dice, esta orden muestra cuán importante es aferrarse firmemente al conocimiento y la religión. El conocimiento y la práctica deben estar juntos. Le dimos sabiduría siendo aún niño. Esta es una situación muy especial. La sabiduría requiere una mente madura y una comprensión profunda. Pero Alá le dio sabiduría al profeta Juan cuando aún era niño. ¿Qué significa sabiduría? Ibn Abbas dice, la sabiduría es conocimiento y comprensión. Es distinguir lo correcto de lo incorrecto. Es juzgar. Fakhruddin Ar-Razi dice, la sabiduría es poner algo en su lugar más correcto. Es saber qué debe estar dónde, cuándo y cómo. Se narra en las tradiciones que el profeta Juan, incluso cuando era niño, no jugaba como sus compañeros. Cuando otros niños le decían, ven a jugar con nosotros, él respondía así, no fui creado para jugar. At-Tabari transmite esta narración en su exégesis y explica, el profeta Juan, incluso a una edad temprana, no se sumergía en juegos mundanos. Era un niño serio, digno, ocupado con el conocimiento. Hoy, ¿cómo enseñamos el Corán a nuestros hijos? ¿Solo lo hacemos memorizar o también enseñamos su significado?
El profeta Muhammad dijo: el mejor de ustedes es quien aprende el Corán y lo enseña. Bukhari. También dijo: si una persona lee el Corán y actúa según él, en el día del juicio se colocará una corona a sus padres cuya luz será más brillante que la luz del sol. Abu Dawud. Versículo 13. Y le dimos de nuestra parte compasión y pureza, y era piadoso. Explicación. Este versículo enumera 3 características importantes del profeta Juan. Compasión. La palabra compasión significa un sentimiento profundo de misericordia. Compasión, piedad. Ibn Kasir dice: Alá puso tal misericordia en el corazón del profeta Juan que era compasivo con todas las criaturas. No hacía daño a las personas, a los animales, ni siquiera a las plantas. Al-Qurtubi explica así: la compasión no es solo hacia las personas, es un amor profundo y misericordia sentidos hacia toda la creación. Se narra en las tradiciones que el profeta Juan, incluso cuando se sentaba bajo los árboles, era cuidadoso. Tenía cuidado de que no se rompiera una rama, de que no se dañara una hoja. La compasión del profeta Muhammad. El profeta dijo: aquellos que son misericordiosos, Alá el compasivo también es misericordioso con ellos. Sean misericordiosos con los que están en la tierra para que los del cielo sean misericordiosos con ustedes. Tirmidí. También dijo: quien no tiene misericordia por nuestros pequeños y no reconoce el derecho de nuestros mayores, no es de nosotros. Tirmidí. Pureza. Pureza significa limpieza, purificación, crecimiento. Esta palabra expresa tanto la pureza material como la espiritual. Pureza material: la limpieza de su cuerpo, de su ropa. Pureza espiritual: que su corazón esté purificado de pecados. At-Tabari dice: Alá creó al profeta Juan completamente puro tanto por fuera como por dentro. No había suciedad ni en su cuerpo ni en su corazón. Era piadoso. La piedad significa obedecer los mandamientos de Alá por temor a él y evitar sus prohibiciones. Fakhruddin Ar-Razi dice: la piedad no es solo alejarse de lo prohibido, es evitar incluso lo dudoso de lo lícito. El Imam Ghazali dice sobre la piedad: la persona piadosa huye del pecado como huye de una serpiente, porque sabe que Alá lo ve. Cuando le preguntaron al califa Omar ¿qué es la piedad?, respondió así: ¿alguna vez caminaste por un camino espinoso? ¿Cómo caminas? Respondieron: recojo mi ropa para no engancharme en las espinas, camino con cuidado. El califa Omar dijo: eso es la piedad. Es caminar con cuidado en tu vida para evitar los pecados. La piedad hoy. Hoy en el mundo hay muchas puertas de tentación y pecado abiertas. Internet, redes sociales, televisión. Hay trampas de pecado por todas partes. La piedad es protegerse de estas trampas. Es conocer los límites de Alá y no traspasar esos límites. Versículo 14. Era bondadoso con sus padres. No era tirano ni desobediente. Explicación. Este versículo narra las características morales del profeta Juan. Era bondadoso con sus padres. La palabra bondad significa hacer el bien, obedecer, mostrar respeto. El profeta Juan era extremadamente respetuoso, obediente y compasivo con sus padres. Ibn Kasir dice: la bondad hacia los padres es una de las características más destacadas de los profetas, porque los derechos de los padres vienen después de los derechos de Alá. Los derechos de los padres en el Corán. Tu Señor ha ordenado que no adoren sino a Él y que sean bondadosos con los padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez en tu compañía, no les digas «uf» y los reprendas, sino háblales con palabras respetuosas. Al-Isra 23. Hemos encomendado al ser humano que sea bondadoso con sus padres. Al-Ankabut 8. Un hombre vino al profeta Muhammad y preguntó: «Oh mensajero de Alá,
¿Quién merece más mi buen trato? Tu madre, dijo. ¿Luego quién?, preguntó. Tu madre, dijo. ¿Luego quién?, preguntó. Tu madre, dijo. ¿Luego quién?, preguntó. Tu padre, dijo. Bukhari, Muslim. También dijo: sean bondadosos con sus padres para que sus hijos sean bondadosos con ustedes. Hakim. No era tirano. Tirano significa opresor, arrogante, quien desprecia a las personas. El profeta Juan nunca miró a nadie con desprecio, no oprimió a nadie, no menospreció a nadie. At-Tabari dice: el profeta Juan, a pesar de su abundante conocimiento, era humilde. A pesar de ser profeta, hablaba con las personas al mismo nivel. Ni desobediente. Desobediente significa quien se rebela, quien se opone a las órdenes. El profeta Juan no se opuso ni a los mandamientos de Alá, ni a las enseñanzas de los profetas, ni a las palabras de sus padres. Al-Qurtubi dice: no hay ni un solo momento de rebelión en la vida del profeta Juan. Fue un ejemplo de completa obediencia y sumisión durante toda su vida. Hoy, ¿cómo tratan los jóvenes a sus padres? ¿Cuántos jóvenes escuchan las palabras de sus padres? Desafortunadamente, en el mundo moderno, los derechos de los padres se toman muy a la ligera. Decimos: mi vida, yo la decido. Pero olvidamos que nuestros padres nos criaron, hicieron todo por nosotros. El Imam Ghazali dice: ¿no es el pie de los padres el paraíso? Entonces quien les sirve, sirve al paraíso. Mevlana también dijo: el derecho de los padres es el derecho de Alá. Quien no complace a sus padres, no puede complacer a Alá. Versículo 15. Y que la paz sea con él el día que nació, el día que muera y el día que sea resucitado vivo. Explicación. Este versículo es como el resumen de la historia del profeta Juan y enfatiza 3 momentos muy importantes. Que la paz sea con él. La paz de Alá. Paz significa seguridad, tranquilidad, bienestar. Alá envía paz al profeta Juan en 3 momentos críticos. Ibn Kasir dice: esta paz es la protección, la garantía, la misericordia de Alá. Alá promete proteger al profeta Juan en estos 3 momentos difíciles. Primer momento: el día que nació. El nacimiento es el primer momento en que el ser humano viene al mundo. El bebé sale del vientre de su madre y da el primer paso en este mundo. Es un proceso difícil. Alá pone el nacimiento del profeta Juan bajo seguridad, porque su nacimiento fue milagroso. Un padre anciano, una madre estéril, pero Alá le concedió un nacimiento saludable. Segundo momento: el día que muera. La muerte es el momento en que el ser humano emigra de este mundo al más allá. Es uno de los momentos más difíciles. ¿Qué vive? ¿Qué ve el ser humano cuando entrega su alma? Alá envía paz al profeta Juan también en el momento de la muerte. Es decir, morirá en paz. Los ángeles vendrán anunciándole buenas nuevas. El martirio del profeta Juan. Se narra en las tradiciones que el profeta Juan fue martirizado. Un rey tirano ordenó que le cortaran la cabeza, pero el profeta Juan recibió este martirio también en paz y tranquilidad. El profeta Muhammad dijo: los mártires no sienten ningún dolor cuando mueren, solo sienten como si se les pellizcara un dedo. Tirmidhi. Tercer momento: el día que sea resucitado vivo. El día del juicio, todos los seres humanos se levantarán de sus tumbas. Ese día es un día de miedo y terror. Ese día, las personas se dispersarán como niños con el cabello despeinado. Al-Muzammil 19. Pero Alá envía paz al profeta Juan también ese día. Es decir, será resucitado con seguridad, en paz el día del juicio. ¿Por qué son importantes estos 3 momentos? Fakhruddin Ar-Razi explica: los 3 momentos más difíciles del ser humano son cuando viene al mundo, cuando deja el mundo y cuando rinde cuentas en el más allá. Alá, al enviar paz al profeta Juan en estos 3 momentos, le informa que lo protegerá de todo tipo de miedo.
La misma expresión también para el profeta Jesús. Un punto interesante. Esta misma expresión aparece exactamente igual en el versículo 33 de la Sura Maryam para el profeta Jesús. Y que la paz sea conmigo el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado vivo. Esto muestra la posición especial de ambos profetas ante Alá. Oremos también para que Alá nos proteja en estos 3 momentos críticos. Que nazcamos saludables, que muramos con fe, que seamos resucitados con el rostro brillante el día del juicio. El profeta Muhammad solía orar así: Oh Alá, hazme vivir como musulmán, hazme morir como musulmán y hazme estar entre los justos en la resurrección. Tirmidí. Esta del profeta Zacarías y del profeta Juan. Hemos visto que, Incluso en situaciones que parecen imposibles, hay que confiar en Alá. La oración es el arma más poderosa del siervo. Alá nunca decepciona a sus siervos, acepta las oraciones. Tener un hijo no es solo un asunto de posesión, es la responsabilidad de criarlo de manera digna para Alá. Los derechos de los padres vienen después de los derechos de Alá. El conocimiento y la piedad son los tesoros más valiosos. Así comenzó la historia del profeta Zacarías y del profeta Juan. Hemos visto que Alá ciertamente escucha la oración de su siervo. Vejez, falta de hijos, preocupaciones sociales. Nada es un obstáculo ante el poder de Alá. El profeta Zacarías oró en silencio. Nadie escuchó, pero Alá escuchó. Y a cambio le dio un hijo que escribiría su nombre con letras de oro en la historia. Pero ¿cómo continúa esta historia? En el próximo episodio, serán testigos de quizás uno de los eventos más controvertidos, más milagrosos de la historia humana: la historia de María. El gran desafío que enfrentó una joven cuando estaba adorando a Alá lejos de la sociedad. Será madre de un bebé. ¿Pero cómo? ¿Qué dirá la sociedad? ¿Cómo creerá la gente? Y lo más importante, ese bebé hablará en la cuna y defenderá a su madre. La parte más impactante de la Sura Maryam en nuestro próximo video. Si este video les aportó algo, por favor no olviden dar me gusta y suscribirse al canal. Al hacer clic en el icono de la campana, pueden ser notificados instantáneamente de las próximas partes de la Sura Maryam y de todos nuestros nuevos videos. Esperamos sus comentarios. Hasta el próximo video. Queden en la protección de Alá.